Y volvemos al libro de Marcos, capítulo 7, hermanos. Marcos, capítulo 7. Marcos, capítulo 7. Vamos a estar viendo ahora de los versículos 24 al 30, una historia muy conocida por muchos de nosotros sobre una mujer no judía, una mujer gentil, en la cual el Señor halló una fe. Es por eso que el título de esta mañana del mensaje es La fe que no se rinde. La fe que no se rinde. ¿Cuántos de ustedes tienen una fe que no se rinde? Una fe que está sostenida por el Señor, Dios Todopoderoso, al que hemos cantado en esta mañana. Leemos la palabra, los versículos 24 al 26, que dicen así de esta manera. Y levantándose de allí, Jesús se fue a la región de Tiro, y entrando en una casa no quería que nadie lo supiera, pero no pudo pasar inadvertido, sino que enseguida al oír hablar de él, una mujer cuya hijita tenía un espíritu inmundo, fue y se postró a sus pies. La mujer era gentil, sirofenicia de nacimiento, y le rogaba que echara al demonio fuera de su hija. Dios eterno, eres grande y maravilloso. Señor, esta es tu palabra. Una palabra, Señor, que desciende, que ha venido a nosotros por revelación tuya. Una palabra, Señor, que es la que puede cambiar, tocar el corazón, Señor. Mover, Señor, los pensamientos de la mente. Una palabra que puede penetrar hasta lo más profundo de nuestras vidas, Señor. Para cambiarnos, para formar a tu Hijo en nosotros, formarnos a nosotros a la imagen de tu Hijo. Pedimos, Señor, que en esta mañana seas tú, Padre. Que no hayamos venido, Señor, a perder el tiempo. Te necesitamos a ti. Necesitamos que tú seas el que hable, Señor. Que tú seas el que se mueva en medio de esta congregación, tocando cada corazón, cada mente, moviéndolas, Señor, estimulándolas a pensar en tu palabra, en las verdades reveladas, Señor, a través de tu palabra. Pedimos, Señor, tú seas glorificado en este momento, una vez más, mientras que estudiamos tu palabra. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén. La fe que no se rinde. Vamos a ir a través de los versículos 24 al 30 del Marcos capítulo 7. El bosquejo de este mensaje, vamos a ver los versículos 24 a 26 y vamos a ver lo que la Escritura nos dice sobre la dirección de la fe. ¿En qué dirección nos lleva la fe? En el versículo 27 vamos a ver la permanencia de la fe y vamos a terminar con los versículos 28 al 30 y vamos a ver cómo reacciona la fe ante la prueba. ¿Cómo reacciona la fe ante la prueba? Hermanos, hay un dicho muy conocido que seguramente si yo comienzo a decirlos ustedes lo pueden terminar. La esperanza es lo último que se pierde. La esperanza es lo último que se pierde. Y no sé si ustedes saben, pero muchos de ustedes que acostumbran decir este dicho están repitiendo algo que surge de una historia de la mitología griega. En la mitología griega había un dios, obviamente sabemos, no estamos predicando aquí filosofías ni nada que no venga de la Biblia, pero viendo la mitología griega hay un dios que se llamaba Zeus, un dios falso obviamente, es un dios mitológico, un dios no real. Y este dios Zeus crea a Pandora porque él se molestó porque Prometeo, otro dios, se había robado el fuego de los dioses. Pandora entonces se casa con una persona que se llama Epimeteo, que era hermano de Prometeo. Y como regalo de bodas, esta Pandora recibe una caja. ¿Ha escuchado usted sobre ese término, la caja de Pandora? Pues esta mujer, como regalo de bodas, recibe una caja con una instrucción de los dioses de no abrir esta caja,
Porque dentro de esta caja se encontraba toda clase de males de la humanidad. Y solamente había un solo bien en esta caja. Y el único bien que había era la esperanza. Muchos males de la humanidad, pero solamente había la esperanza. Y Pandora, siendo una figura mitológica, obviamente, por lo tanto también ficticia, se dice la historia que era una persona muy curiosa y no pudo resistir no abrir esa caja que los dioses le habían dicho que no abriera. No sé cuántos de ustedes hubieran hecho lo mismo que Pandora y hubieran tenido esa curiosidad de abrir esa caja. Tenemos muchos hijos que se parecen a Pandora, ¿verdad? Que cuando están los regalos ahí listos para Navidad, siempre andan esculcando y se han vuelto como pero muy habilidosos en poder abrir y poder volver a pegar con el mismo papel los regalos, y los padres ni siquiera se dan cuenta, ¿verdad? A lo mejor nosotros también nos han hecho eso, pero el caso es que esta mujer muy curiosa abre la caja y al abrirla se escapan todos los males, y lo único que Pandora logra evitar que salga de la caja y la cierra rápidamente antes de que saliera fue la esperanza. Y de allí el dicho que dice: la esperanza es lo último que se pierde. En la mitología griega, hermanos, se alcanza a detener la esperanza, pero también esa mitología griega reconoce que la esperanza se puede perder. Para nosotros, hermanos, la esperanza, para nosotros que somos hijos de Dios, que no vivimos en mitologías griegas, sino que vivimos en la verdad de la palabra, la esperanza va de la mano con la fe. Y para el cristiano, hermanos, la fe no es algo que se puede esfumar, que se puede desaparecer. Es algo que puede pasar por una prueba difícil. Es algo que puede posiblemente encontrarse en una situación un poquito tenebrosa o bastante tenebrosa. Pero hoy veremos, hermanos, tal fe, una fe en una mujer de origen gentil, una mujer pecadora, pero que recibió de parte de Dios una fe ferviente. Y entremos al primer punto del mensaje: es la fe nos dirige a Jesús. La fe nos dirige a Jesús. Ya hemos leído los versículos 24 al 26. Nos dicen en esos versículos que Jesús había dejado la región de Galilea porque se había ido a Tiro. Jesucristo, había ya ministrado en esta región de Galilea por 1 año, haciendo milagros, predicando sobre el reino. El Mesías había llegado, había atravesado ciudades como Capernaum, como Betsaida, ciudades judías, ciudades que escucharon y vieron al Mesías caminar por sus regiones. Ya 1 año después de predicar, 1 año después de milagros, también fue 1 año en el que pocos creyeron en el Mesías. 1 año en que los religiosos se levantaron en su contra. 1 año en el que muchos lo rechazaron y la mayoría solamente lo buscaba porque quería algo temporal. Quería que su hambre fuera saciada. Quería ser rescatado de alguna enfermedad. Quería ser libertado de alguna situación de un demonio. Si usted y yo no conociéramos la palabra y no supiéramos quién es el Mesías, y leyéramos una historia de un hombre que se le pasó hablando sobre enseñanzas que eran nuevas para las personas, y ver el resultado que él tuvo, uno diría: ese hombre fue un hombre fracasado. Un hombre que se la pasó trabajando arduamente, pero mayormente recibió el fracaso, el rechazo de la gente. Hermanos, ya para ese tiempo, en Marcos capítulo 7, se está acercando el momento cuando ya él comienza a enfrentar una persecución más severa de parte de los religiosos. Cuando de repente empiezan a tramar su muerte, a desear matar a Jesús. Se acercaba el tiempo de prueba para Jesús. Y cuando la persecución de los religiosos aumentaría, él decide retirarse a Tiro.
Tiro, hermano, siempre se menciona o frecuentemente se menciona en las escrituras con otra ciudad, Tiro y Sidón. Esas eran ciudades en Fenicia. Si usted ha escuchado la palabra los sidonios, si ha escuchado a los fenicios, es el mismo grupo. Tiro, hermanos, hoy en día se encuentra a 12 millas al norte de la actual frontera entre Israel y otro país que se llama Líbano, en la costa del Mediterráneo. Era una región altamente visible. A través del Antiguo Testamento encontramos a Tiro y a Sidón mencionados por 6 profetas del Antiguo Testamento, al ellos profetizar la destrucción sobre estas ciudades. Las ciudades gentiles, hermanos, de Tiro y Sidón eran altamente idólatras. Era una provincia en la cual reinaba el pecado. Una provincia próspera también del Imperio Romano. Hermanos, cuando Marcos escribe este evangelio y escucha a el autor de este evangelio decir que esta mujer era sirofenicia, que Jesucristo se había apartado a Tiro, ellos están entendiendo lo que está pasando. Ellos están entendiendo que Jesús está yendo del pueblo de Israel, se está yendo a un lugar gentil, a un lugar donde no había nada bueno, y Jesús mismo usa a Tiro y a Sidón en reproche para Israel. Jesús dijo que a Capernaum, que a Betsaida y a Corazín les iba a ir peor. Porque Él dijo, si en Tiro y Sidón se hubieran hecho los milagros que se han hecho en ti, se hubieran arrepentido. Ustedes Capernaum, ustedes Betsaida, ustedes Corazín, que son ciudades judías, habiendo recibido el mensaje de este Mesías que ha venido a ustedes, le han rechazado. Si otras regiones que ni siquiera son judías, a las cuales ni siquiera he venido yo a predicar, hubieran escuchado el mensaje, hubieran visto los milagros que se han efectuado en ustedes, ellos estuvieran arrepentidos, pero ustedes no se arrepienten. Tiro y Sidón, hermanos, también no se arrepentirían, pero su castigo, dice la palabra, sería más tolerable que el castigo sobre las ciudades judías que rechazaron a Jesús. Entonces es en este lugar donde Jesús se retira. ¿Por qué se retiró? ¿Por qué se fue a Tiro? Quizás posiblemente para descansar. Posiblemente se va a Tiro para tener un tiempo más privado con sus discípulos, puesto que se llegaba el tiempo del fin. Quizás quería prepararlos, quería enseñarles más, quería prepararlos para el tiempo cuando ellos estuvieran sin Jesús. Pero también otra razón que es posible es que creo que fue con la intención de mostrar cómo el pueblo de Israel estaba tan perdido, estaba con un corazón tan endurecido, un corazón que rechazaba al Mesías que les fue enviado, y como en una región gentil se encontró la fe que en Israel no encontró. Marcos deseó mostrar el contraste entre el corazón endurecido judío y esta fe de esta mujer gentil. Recordemos, hermanos, que Jesús acaba de salir de una área judía, de estar entre el pueblo escogido, el pueblo judío, en donde solo encontraba oposición de los mismos maestros de la ley. Cuando examinamos la ley, encontramos que Jesús está dentro de la ley, que hay sombras, muchas sombras de lo que había de venir. Pero estos mismos maestros, imagínese usted, maestros, no son simplemente aficionados, personas que conocían un poquito, eran maestros de la ley. Ellos mismos tenían su corazón endurecido, se oponían a Jesucristo. Se opusieron al Maestro, al Mesías que les fue enviado. La misma ley que apuntaba a Jesús como el Mesías. Pero ellos lo rechazaron. Ahora Jesús entra a un lugar gentil. Un lugar sinónimo de personas descarriadas.
un lugar no escogido, con pueblo no escogido, sin ley. Y Marcos desea que el lector vea este gran contraste de un lugar judío a un lugar gentil. Y se retira Jesús a este lugar donde ya su fama había extendido. Si usted va a Marcos capítulo 3, versículo 7, usted va a ver ahí un alboroto de gente que se aglomera alrededor de Jesús. Y dice allí en Marcos 3:7 que dentro de esa multitud también habían personas de Tiro y de Sidón. Ya se había extendido la fama de Jesús hacia esos lugares, pero Jesús se recluye en una casa. Él deseaba pasar por desapercibido, pero no le fue posible. Por ahí alguien lo habrá visto, lo habrá reconocido. Y la noticia se extendió rápidamente de que él estaba ahí. Entonces Marcos introduce a una mujer. Una mujer que dice que tenía una hijita que estaba endemoniada. Y Marcos la identifica, hermanos, como una gentil, como una sirofenicia de nacimiento. O sea, de lo más bajo de los gentiles, los idólatras, los más pecadores. El decir que era una sirofenicia, aparte de identificarla por su nacionalidad o su región, no se puede considerar que era un halago de parte de Marcos. Esa se postra a sus pies y le ruega a Jesús que liberara a su hija que estaba endemoniada. Vamos a ir también y a examinar algunas cosas que Mateo nos dice sobre esta misma historia. Porque Mateo nos da algunos detalles que Marcos omite. Si usted quiere ir conmigo a Mateo capítulo 15, de los versículos 21 al 28, usted encontrará esta misma historia. Mateo nos describe su desesperación. Nos da una descripción más emotiva, más profunda del estado de ánimo que esta mujer tenía. Esta mujer estaba desesperada. Ella no fue a Jesús calmadamente. Ella no fue a Jesús con silenciosa atención. Ella gritaba. Decía: Señor, Señor, Hijo de David, ten misericordia de mí. Ella tenía una hija endemoniada. Pero ella pide a Jesús que tenga misericordia de ella. La madre pide misericordia para ella misma. No le pide misericordia para su hija, pide misericordia para ella. Ella estaba en un estado de desesperación, un estado de profunda necesidad cuando esta mujer clama al Señor, Hijo de David, y le pide misericordia para ella. Estaba hundida en gran tristeza y tribulación, y le pide a Jesús a gritos que tuviera misericordia. ¿Será que esta mujer ya tenía fe al momento de llegar con Jesús? ¿Será que ella recibió la fe después de rogarle a Jesús? La palabra del Señor es clara, hermanos. Incluso 1 Corintios 12:13 nos dice que nadie que habla por el Espíritu puede llamar a Cristo anatema. Y el que habla por el Espíritu le puede llamar y le llama Señor. Esta mujer le llama a este personaje que posiblemente ella no había visto en su vida. Y le dice: Señor. Tenía una necesidad grande. Esta mujer va a Jesús porque en ella ya había fe. Esta fe la dirigió hacia Jesús. Pero sucede algo interesante, hermanos, que Marcos no nos dice, pero Mateo nos aclara. Cuando ella le pide ayuda a Jesús, ella no recibe contestación inmediata de Jesús. Al parecer Jesús la ignora. Mateo 15:23 comienza diciendo, pero él, Jesús, pero él no le contestó nada. A la percepción de la mujer, hermanos, Jesús la estaba ignorando.
Podía fácilmente pensar, Jesús no me está poniendo atención, me está ignorando. Pero Jesús tenía un plan, hermanos. ¿Cuántos de ustedes saben que Jesús siempre tiene un plan? Siempre. Jesús siempre tiene un plan. Porque la fe, hermanos, no se rinde. La fe persiste a través aún de la percepción de la ignorancia. ¿Cuántos le pedimos al Señor? Y tenemos quizás una petición en nuestro corazón delante de Dios por mucho tiempo y pareciera como que el Señor nos ignora. Pareciera como que el Señor no contesta inmediatamente. Les recuerdo, hermanos, lo que dice Hebreos capítulo 11, versículo 1 sobre la fe. ¿Qué dice? Es pues, o ahora bien, la fe es la certeza de lo que se espera y la convicción de aquello que no se ve. La fe no es estimulada por las cosas que podemos ver. La fe no es movida por aquellas cosas que nosotros podemos poner una atención y ya poder ver que está ahí. La fe cree aun cuando no ve. Nosotros no hemos visto a Jesús, pero hemos creído en Él. Nunca lo vimos caminando por el mar de Galilea, pero sabemos que lo hizo. Nunca vimos a Jesús multiplicar a unos cuantos panes y peces para darle de comer a 20,000 personas, pero sabemos y tenemos la convicción que sí lo hizo. Bienaventurado el que no vio, pero cree en Él. Ahora bien, la fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. La fe no se rinde, persiste a través de la percepción, incluso de la percepción de la ignorancia. ¿Se recuerda la parábola de Jesucristo que Jesucristo les dio a sus discípulos sobre esa viuda? Una viuda que llegó delante de un juez. En Lucas 18, que dice, Jesús les contó una parábola. ¿Y por qué les contó la parábola? Para enseñarles que ellos debían orar en todo tiempo y no desfallecer. Esa era la intención de que el Señor Jesucristo les enseñó esta parábola a las personas que en ese momento estaban. La Escritura nos dice que este juez era un hombre malo que ni temía a Dios ni respetaba a hombre, pero esta mujer llegaba todos los días a pedirle a este juez injusto que le hiciera justicia sobre su adversario. Y mientras esta mujer llegaba, este hombre, este juez injusto, la ignoraba. Y ella llegaba el próximo día y recibía la misma respuesta. La ignoraba el juez injusto. Un juez que no temía a Dios ni respetaba a hombre. Pero llegó el momento cuando este juez dijo, para que esta mujer no me colme la paciencia, le voy a hacer justicia, le voy a dar lo que quiere para que se vaya de aquí. Lucas 18:7 dice, ¿y no hará Dios justicia a sus escogidos? Efesios capítulo 2 nos muestra que nosotros somos escogidos. Los que hemos venido en fe al Señor, que hemos creído, que hemos puesto nuestra fe en Jesucristo, somos sus escogidos. Él nos escogió. ¿Y no hará Dios justicia a sus escogidos que claman a Él día y noche? ¿Se tardará mucho en responderles? Pregunta el Señor Jesús en Lucas 18. ¿Qué le estás pidiendo tú al Señor? ¿Qué petición tienes tú delante de Él que le has pedido ya por mucho tiempo y aún no recibes la contestación? No te rindas, querido hermano. Sigue pidiendo. Nosotros no le estamos pidiendo a un juez injusto que no teme a Dios ni respeta a hombres. Le estamos pidiendo a nuestro Padre Celestial. No te rindas, sigue pidiendo.
La fe no se rinde, persiste a través de la percepción de la ignorancia. En el segundo punto vemos que la fe no se rinde. Marcos 7:27 nos dice, y Jesús les decía, le decía a esta mujer, deja que primero los hijos se sacien, pues no está bien tomar el pan de los hijos y echarlo a los perrillos. ¿Qué hubieras pensado tú, querido hermano, si tú vas a Jesús y le dices, Señor, tengo esta necesidad? Tengo una hija que está endemoniada y necesito que tú la liberes. Y que Jesús te ignore. Y que Jesús, cuando te contesta, te dice, no, está bien, no puedo quitarle a los hijos lo que es de los hijos y dártelo a ti. Y que en el transcurso de esas palabras se te compare a una persona que no es hija de Él, que no es parte del pueblo escogido. La fe no se rinde ante la oposición. Si vemos algunos detalles más de Mateo 15, nos dice que ella cansó a los discípulos, porque ella seguía pidiendo, gritando, rogando. Y los discípulos, hermanos, le pidieron a Jesús que la despidiera. No creo que la Biblia de las Américas es la mejor traducción en este punto. En esta palabra que usa, dice, y acercándose a sus discípulos, Mateo 15:23, la segunda parte, y acercándose a sus discípulos, le rogaban, atiéndela, pues viene gritando tras nosotros. Esta palabra de atiéndela, hermanos, en el original es apuluo. Eso quiere decir, mándala que se vaya. Despídela. Hazla que se vaya. Esta mujer nos está atormentando con su gritería. Es casi lo que estaban diciendo ellos. Entonces esta mujer recibe de parte de los discípulos un rechazo. Y este rechazo los mueve a ir con el Señor Jesús y le pide al Señor Jesús que la despida. Mateo también nos revela otro punto que no registra Marcos. Mateo 15:24 nos dice, y Jesús le respondió, no he sido enviado sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Tú no eres. A ti yo no he venido. Yo he venido a la casa de Israel. No he venido a las familias de Sidón ni Tiro. No he venido yo a las personas sirofenicias. He venido a la casa de Israel. Ella no era judía. Ella no fue el enfoque de la venida de Jesús al mundo. Para muchos esto hubiese sido lo suficiente para desanimarles, para que se hubieran retirado de Jesús. Ya Jesús la había ignorado. Sus discípulos la habían rechazado. Y ahora Jesús le dice que ella no es. Ella no era para quien Él había venido. Pero es en este momento, hermanos, cuando ella se doblega, nos dice Mateo. Ella se arrodilla delante de Jesús. Ante la dificultad, ella doblega su corazón más. En una mujer gentil, Jesús encuentra la fe que no encontró en los judíos representantes de la ley. Hermanos, esto como para darle el tiro de gracia a esta mujer. Mateo y Marcos registran a Jesús diciéndole, no es correcto tomar el pan de los hijos y dárselo a los perrillos, a las mascotas de la casa. No es lícito, no es correcto. ¿Cuántos de ustedes tomarían la comida de un hijo que tiene hambre para dársela a la mascota de la casa? Por mucho que usted quiera a sus mascotas, no se confunda. Por mucho que usted quiera a sus mascotas, sus hijos son más importantes. Aunque las mascotas parecieran a veces que le aman más que sus hijos. Aunque las mascotas a veces pareciera que obedecen mejor que los hijos. Pero siempre los hijos tendrán prioridad que las mascotas. No es correcto tomar el pan de los hijos y dárselo a los perritos.
Esto es cierto, hermanos, un hijo es mucho más importante que una mascota. Pero esto no fue un tiro de gracia para esta mujer, porque la fe no muere. La fe vive por gracia. La fe no se rinde. La fe persiste a través de la percepción de la ignorancia y del rechazo. Yo te pregunto en esta mañana, ¿tienes tu fe? ¿Tienes tu fe? ¿Ha llegado la fe salvadora a tu vida? ¿Has puesto tu fe en Jesús? La fe de esta mujer había sido golpeada, había sido probada, había sido pasada por fuego. Fue ignorada una vez y rechazada 3 veces. Ignorada cuando Jesús no le contesta en su primer clamor. Rechazada cuando hartó a los discípulos y los discípulos le pidieron a Jesús que la despidiera. Cuando Jesús la rechaza diciendo: no soy enviado sino a las ovejas, no he sido enviado sino a las ovejas de Israel. Y de nuevo otro rechazo de Jesús aparente cuando le dice: no es correcto dar la comida de los hijos a los perritos. Pero podemos tomar el ejemplo de esta mujer, una mujer gentil, una mujer de un pueblo no escogido, no elegido. Cuando vemos los últimos 3 versículos del pasaje, la fe permanece a través de la prueba. Dice el versículo 28, es cierto, Señor. Fíjese cómo le contesta a esta mujer: es cierto, Señor, le dijo ella. Pero aún los perrillos debajo de la mesa comen las migajas de los hijos. Jesús le dijo: por esta respuesta, vete, ya el demonio ha salido de tu hija. Cuando ella volvió a casa, halló que la niña estaba acostada en la cama y que el demonio había salido. La mujer sirofenicia no contradijo a Jesús, sino que le llama Señor. Recuérdese, 1 Corintios 12:3. El que habla por el Espíritu puede llamarle a Jesús Señor. Y no solamente Señor decirle, sino le llama Señor porque se somete a Él. Porque se somete en obediencia a Él. Reconoce la verdad de las palabras de Jesús. Su Señor, su amo. Ella sabía que no fue el enfoque primordial de Jesús. Ella lo acepta. Que no era de la casa de Israel. Ella lo sabía. Pero ella se humilló haciéndose menor a los hijos de Israel. Acepta la comparación a un perrillo, a un perrito, a una mascota. Y su fe le mueve a contestar: pero aún los perrillos debajo de la mesa comen las migajas de los hijos. Hermanos, un perrito en una casa no decide qué es lo que va a comer, ni cuándo va a comer, ni qué cantidad va a comer. Un perrito en una casa está a la merced de su amo. Dependen de su amo. Comen cuando el amo quiere que coma lo que el amo les dé a comer. Y si no quieren comer eso, cuando tengan hambre se lo van a comer. No deciden. Esta mujer sabía que tenía una necesidad y que Jesús podía suplir esa necesidad. Esta mujer reconoció que en Jesús descansaba la decisión, que era la decisión de Jesús, pero ella siguió insistiendo. Los mismos maestros de la ley, hermanos, permanecieron ciegos, con corazones endurecidos. Recordamos las palabras de Jesús en Marcos 7, versículo 6. Jesús les respondió: bien profetizó Isaías de ustedes, hipócritas, como está escrito: este pueblo con los labios me honra, pero su corazón está muy lejos de mí. Mas en vano me rinden culto, enseñando como doctrinas preceptos de hombres. Habían agarrado la ley, la habían torcido, le habían añadido, la habían malinterpretado. La habían usado como herramienta, como un instrumento para agregar carga a las personas. Ahora en una región pagana,
una región gentil y altamente idólatra. Jesús encuentra la fe que en Israel no encontró. Y le dice a la mujer, grande es tu fe. Grande es tu fe. Y en ese momento la hija de esta mujer fue libre. La fe de esta mujer la movió a seguir suplicando, y cuando llegó el momento Jesús respondió. ¿Por qué? Porque la fe no se rinde. Persiste a través de la percepción de la ignorancia y del rechazo. ¿Qué hubiésemos hecho nosotros en su lugar? Hubiésemos recibido las respuestas o la falta de respuesta que esta mujer recibió. ¿Cuántos de ustedes se han rendido ya delante de una petición que tienen y han dicho, es inútil ya que le siga pidiendo a Jesús? No te rindas. El Señor escucha tu clamor. El Señor mira tus lágrimas. El Señor reconoce el dolor en tu corazón. Sigue pidiéndole. Sigue clamando al Señor en su tiempo y a su manera. Nuestro Señor contestará de acuerdo a su voluntad. ¿Qué vamos a hacer la próxima vez? Cuando el enemigo nos susurre al oído y nos diga, no te escucha, te ignora, no eres lo suficientemente importante para recibir una respuesta de Él. El pastor Arrocha dice, el valor de la fe en todo verdadero creyente depende en gran medida de las circunstancias en que sea ejercida. Una fe verdadera no se rinde. Una fe verdadera también acepta la voluntad de su Señor. Si tú eres un cristiano en esta mañana, si tienes fe, puedes buscar y seguir buscando hasta encontrar. Las palabras del Señor Jesús en Mateo 7:8 dice, pidan y se les dará. Busquen y hallarán. Llamen y se les abrirá. Porque todo el que pide, recibe. Y el que busca, halla. Y al que llama, se le abrirá. Jesucristo nos dijo, todo lo que pidamos al Padre, en su nombre lo recibiríamos. Jesucristo también agrega a través de sus palabras lo que pidamos de acuerdo a su voluntad. Por eso el salmista dice, deleítate a sí mismo en el Señor, en Jehová, y Él te concederá las peticiones de tu corazón. Un corazón que ya se ha deleitado en el Señor. Un corazón que ya ha sido moldeado, que ha sido arrastrado tras la voluntad del Señor. Un corazón que está pidiendo de acuerdo a la voluntad del Señor. Hermanos, la fe no es lo último que se pierde, porque no se pierde. La fe no se rinde. Es algo que es permanente en nosotros, algo que no se pierde si en verdad la tenemos. El que es cristiano persevera hasta el fin. No por nuestra grandeza, no por nuestra gran capacidad de mantenernos enfocados, no es por nuestra gran espiritualidad que podemos llegar hasta el fin, sino es por el poder de Dios que nos mantiene en su mano. Juan 10, 27 al 30 dice, mis ovejas oyen mi voz, yo las conozco y me siguen. Yo les doy vida eterna y jamás perecerán. Y nadie las arrebatará de mi mano. Mi Padre que me las dio es mayor que todos y nadie las puede arrebatar de la mano del Padre. Yo y el Padre, uno somos. Podemos tener una fe que no se rinde porque hemos recibido una fe de nuestro Dios.
una fe que nos salvó y una fe que nos permite seguir confiando en Él. Te puedo pedir que cierres tus ojos, inclines tu rostro. Hay posiblemente personas que en este lugar se encuentran aquí, que han escuchado de Jesús, que posiblemente nos verán en línea en un futuro, que han escuchado de Jesús. Pero que si yo le preguntara en esta mañana, ¿qué pasaría si hoy fuera tu último día? ¿Qué pasaría si a las 12 del mediodía expiraras tu último aliento y cerraras tus ojos por última vez en esta tierra? ¿A dónde irías? ¿Dónde pasarías tú la eternidad? La palabra del Señor es clara, solamente hay dos caminos o dos alternativas. Hay un camino que nos lleva a la salvación y hay muchos otros que no nos llevarán a la salvación. Hay muchas personas que piensan que el camino es un camino tal, que no incluye a Jesús en sus vidas, y piensan que por seguir ese camino llegarán al cielo. Algunas personas dirán, pero es que soy suficientemente bueno. Soy un hombre, una mujer que le soy fiel a mi cónyuge, que nunca le hago mal a mi prójimo. Una persona responsable, una persona trabajadora, una persona buena, pensarás que eres. Pero la Escritura claramente nos enseña que ninguna obra nos puede salvar, sino la obra de Jesucristo en la cruz del Calvario. Jamás nadie podrá decir que se pudo ganar el cielo. Jamás nadie podrá decir que llegó al cielo por ser una buena persona. Porque en realidad vivimos una humanidad caída, pecaminosa. Le hemos fallado a Dios. No hay ninguna persona que camine en esta tierra que pueda decir que ha guardado perfectamente las ordenanzas de Dios. Todos han fallado. Todos han pecado, por cuanto todos pecaron. Merecen la muerte. Nadie ha alcanzado la meta de perfección que el Señor Jesucristo nos mostró. Y es por eso que es por medio de la fe en su Hijo, por medio de la fe en Jesús, que tú puedes recibir salvación. No hay otro camino. Si tú piensas que al morir tú irás al cielo solamente por ser una buena persona, sin seguir a Jesús, sin poner tu fe en Jesús, estás equivocado. Te llevarás una gran sorpresa al llegar al otro lado de la eternidad. De este lado de la eternidad es cuando está el momento de arrepentirse. Todos somos criaturas de Dios, pero solamente son hijos de Dios los que han creído en el nombre de Jesús. Juan 1:12 nos dice, pero a todos los que le recibieron, les dio el derecho de llegar a ser hijos de Dios. Solo son hijos de Dios los que han puesto su fe en Jesús. Juan 3:16 dice, porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que cree en Él, en su Hijo, no se pierda, sino que tenga vida eterna. Porque Dios no envió a su Hijo al mundo para juzgar al mundo, dice el versículo 17, sino para que el mundo sea salvo por Él. El que cree en Él, en Jesús, no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios.
Todos los que no han creído en Jesús en este momento viven una vida de condenación, rumbo a una eternidad sin Cristo, sin Dios, en el infierno. Es Jesucristo el único camino, la única verdad, la única vida. Créele a Jesús, pues Él dijo que nadie puede llegar al Padre, nadie puede llegar al cielo, sino por Él. En ninguno otro hay salvación, dice las Escrituras, porque no hay otro nombre dado bajo el cielo, dado a los hombres, en el cual podamos ser salvos. Entrega tu vida al Señor. Arrepiéntete de tus pecados. Pídele perdón. Pídele misericordia. Señor, pon tú la fe salvadora en todos aquellos que tú has escogido para salvación. En aquellos, Señor, que tú decides demostrar tu misericordia, escogiéndoles para salvación. Tú eres el que salva. Tú eres, Señor, el único que puede librarnos de la esclavitud del pecado. Ya a nosotros, a muchos de nosotros nos has libertado, nos has hecho libres. Somos tus hijos, Señor, pero aún hay aquellos que no te han conocido, que solamente han escuchado tu nombre, que han creído que por una religión, que por algunos hechos pueden llegar a obtener vida eterna. Pero la vida no se obtiene en nadie, en nada, sino en ti, Jesús. Trae los corazones a arrepentimiento y entrega, Señor, a estas personas una fe que no se rinde, una fe que permanece por tu poder para salvación hasta el fin. Te damos a ti la gloria, Señor, porque eres bueno, maravilloso. Te pedimos, Señor, que nos ayudes a seguir confiando en ti cada momento, mientras esperamos tu venida.